Como están amigos, hoy les traigo el resumen de El sacerdote de la corrupción. Anteriormente, Ceylan le había entregado a Marnak el mejor artículo que hizo en su vida. Y este se fusionaba con su espada sierra, incluso podía usar la espada de la corrupción por 70 segundos hasta que la restauración ya no sea posible. Con este nuevo poder, creía ser capaz de usar la espada sin problemas. En eso Dakia le preguntaba si obtuvo algo, y Marnak le dice que era un brazalete que se volvía una armadura. Pero Dakia también obtuvo algo, y lo llevaba puesto en su cuello. Esto le ayudaba con el control del poder mágico, como el anillo que solía usar, pero no tenía un límite en la cantidad de poder mágico que puede controlar. Incluso creía que funcionaría mejor que el anillo. En eso le pregunta a la madre de la corrupción si no le gustaba su recompensa. Pero ella le pide que le dé su mano izquierda y le entrega un anillo con el que podían identificar la ubicación del otro. También podía protegerlos con una barrera una vez al día. Y Marnak se preguntaba si su madre estaba celosa por el anillo que le dio su maestra. Pero era un regalo que le gustaba. Y como todos recibieron sus recompensas, Ceylan les preguntaba qué quería hacer o si preferían quedarse un poco más. A Dakia le parecía buena idea irse, por lo que todos se retirarían de ese lugar. Ceylan le pide a Marnak entregar la llave con la que lograron ingresar. Mientras lo pensaba, Marnak recuerda que tenían una promesa con el equipo de excavación, pero la dueña del lugar era Ceylan. Y al recordar cómo actuaba cuando ingresaban intrusos, decide entregarle la llave. Ceylan les agradece por esto, pero en ese momento una mano enorme aparece y es detenido por Marnak. Dakia estaba asustada, no sabía lo que estaba pasando. Ceylan le dice a Marnak que, si colecciona sus 10 objetos numerados, ocurriría algo muy interesante. Así que, debía esforzarse mucho. Expulsándolos de la ruina antigua. Marnak nunca esperó que los echara de ese modo, lo mismo que Dakia, pero ella inmediatamente comienza a oler sangre. Entonces Marnak decide usar la máscara del carnicero humano. Por otro lado, la líder de excavación estaba escapando, pero el camino que eligió no tenía salida. Estaban siendo perseguidos por monstruos voladores. Y cuando uno de ellos tropieza, la líder decide golpear al monstruo para ayudarlo. Como no tenía escapatoria, pregunta por el mago, pero este fue el primero en escapar. Así que envía a otro para que le dé su mensaje de usar magia. Ya que ella tenía planeado destruir a los monstruos en ese lugar, para poder terminar su trabajo de excavación, acabando con los monstruos que iban por ella. Otros estaban impresionados por su fuerza, ya que era de la tribu de un solo cuerno. Y otro estaba asustado, y pedía irse antes de que mueran todos los murciélagos. Pero ya era tarde, la líder de excavación los había encontrado. Pero entre ellos, había monstruos más poderosos que ella. Rápidamente intenta atacarlo, pero este detiene su martillo con su mano. Ella intenta golpearlo nuevamente, pero con un chasquido de sus dedos, el otro logra detenerla, haciendo que sea imposible moverse. Este quería saber dónde estaba la reliquia, pero ella simplemente les dice que no sabía nada. Pero en la parte de atrás, uno de sus compañeros fue asesinado por la espada sierra de Marnak. Esto les tomó por sorpresa, y rápidamente el blanquito intenta usar la misma magia que usó en la líder de excavación. Claro, Marnak usa el texto de la corrupción, con el cual se limpia de su magia. Y rápidamente va tras el tipo que sostenía a la líder de excavación. Pero este se asusta al ver que Marnak usaba divinidad en su ataque. Siendo destruido al instante, incluso el blanquito se asusta al ver esto. En eso Marnak le pregunta cuántas personas vinieron, pero en lugar de responderle, este vuelve a usar magia para hacer explotar el lugar donde Marnak estaba parado. Y rápidamente con los escombros logra sellarlo. Pero a pesar de todo su esfuerzo, Marnak logra perforarlo con su espada. Esto había asustado incluso más al blanquito, preguntándole a Marnak quién demonios era. Desde los altos cielos, 4 estrellas cayeron al suelo. Las personas pensaron que estos eran las personas que seguían la voluntad de los cielos. Y que llegaron para destruir a los dioses caídos, estos serían sus guías, y los llamaban dioses. Las 4 estrellas reunían guerreros que llevarían a cabo la voluntad de Dios. Y al preguntarles si debían respetar a los dioses caídos,
Estos 4 dioses les dijeron que el único respeto hacia un dios caído era la absoluta aniquilación. No debían dudar, no debían preguntar, simplemente hacer lo que se les dice, ya que todo era para ellos. Las estrellas que descendieron reunieron a los guerreros para aniquilar a los dioses caídos. Estos fueron nombrados como el escuadrón de batalla sagrado de la aniquilación. Por eso Marnak le preguntaba cuántos vinieron, y al ver que el blanquito no tenía intenciones de responder, rápidamente Marnak lo sujeta del cuello. Realmente quería saber cuántos vinieron por él. Y al ver que Marnak usaría divinidad en su próximo golpe, el blanquito le dice que había un equipo más además de ellos. Al escuchar la respuesta, Marnak decide matarlo. Pero el otro estaba detrás de él, y antes de que se diera cuenta, la espada de la corrupción golpea su cuerpo, haciendo que se pudra en un instante. Marnak decía que ese fue un asesinato perfecto, y le pregunta a la mujer dónde estaba su próximo asesinato. Ella le pide ayuda para ponerse de pie, y al ver que Marnak no duda en ayudarla, pensaba que era una persona amable. Parecía un pervertido, ya que no llevaba ropa, pero la había salvado. Marnak le dice que era el carnicero humano, y ella le agradece por salvarla y, si ayudaba a su equipo, mirando fijamente sus abdominales, le dice que escucharía cualquier cosa que él le dijera. Y al sentir que lo estaba tocando, Marnak le preguntaba molesto qué es lo que estaba haciendo. Ella se disculpa, ya que su cuerpo actuó sin darse cuenta. Marnak molesto, le dice que si no quería que la asesinen, debía guiarlo hacia los trozos de carne que serían asesinados. Pero antes de irse, decide obtener la divinidad de uno de los cuerpos, ya que los cadáveres asesinados por la espada de la corrupción no podían ser absorbidos. Y cuando vuelva a pelear contra oponentes con muchos dedos, debía contenerse para no usar la espada de la corrupción. En eso le pide que se suba a su espalda, ya que correría a máxima velocidad, reiterándole que, si no quiere que la asesine, debía seguir sus instrucciones. Dakia los estaba observando desde atrás y decide seguirlos. Más adelante, el mago de excavación estaba abriendo un camino para escapar, con el poco tiempo que su líder les dio. Entonces escuchan un sonido, y desde la distancia, podían observar a los monstruos. Debido a la presión del momento, el mago usa toda su fuerza, logrando crear un hueco hacia la mazmorra. Una vez dentro, el mago vuelve a usar magia para sellar la entrada. Por fuera, los perseguidores se preguntaban por qué eran tan persistentes, y su compañero le explica que el poder del equipo de excavación estaba más allá de la imaginación. Otro pregunta si estos excavadores realmente tenían una reliquia. Pero le piden dejar sus dudas innecesarias, ya que la ubicación de la reliquia fue rastreada por los superiores. La mujer que tenía dudas era Jamel. Pero el problema era que la información no era exacta, no podían simplemente andar buscando reliquias como esa. También escucharon rumores de que en otro lugar ya habían creado una encarnación perfecta usando una reliquia. Y como el tipo era el líder de su grupo, le piden que hable con los superiores, ya que ambas estaban dispuestas a hacer cosas grandes. El tipo acepta, y por ahora terminarían con la persecución. Le pide a Jamel hacer una puerta, y al canalizar su magia, logra abrir un camino a la mazmorra. En eso los monstruos murciélagos que trajeron estaban actuando de forma extraña, y el líder deduce que algo le pasó al otro grupo. Pensaba en ir a ayudarlos, pero Jamel decía que todos en ese grupo eran unos pervertidos, así que ella no quería ir. Por eso su líder decide centrarse en la misión, por lo que van a buscar la reliquia. Por otro lado, la líder de excavación seguía tocando el cuerpo de Marnak, y le preguntaba si estaba interesado en excavar con ella. Pero Marnak le advierte, antes que la mate. Ella se presenta como Posorina, la líder del cuerpo de excavación. Y podía dejar que Marnak se una de inmediato al cuerpo de excavación, ya que estaba en muy buena forma. Pero mientras seguía corriendo, Marnak le pide que lo deje de tocar, una vez más, y la asesinaría. Entonces ella señala la dirección donde su grupo pudo escapar, eran las ruinas, el lugar donde la princesa Ceylan encontró su fin. Marnak reconoce su nombre, pero no sabía que la llamaban princesa. Posorina le explica que este era el laboratorio de Ceylan, y se decía que era como una gran fortaleza. En el antiguo imperio, durante el reinado de su madre y el emperador Yongle, no hubo problemas. Pero cuando llegó el momento de elegir un sucesor, su hija Ceylan rechazó el trono.
En cambio, fue sucedido por el emperador Hui, que fue adoptado de una familia real cercana. Por supuesto, como Ceylan rechazó rotundamente el puesto de emperador, al principio no hubo problemas. Al menos hasta que Ceylan creó Immortalium. Llegado a este punto, todo era la suposición de Posorina, por eso le pide a Marnak escuchar atentamente. El antiguo imperio se estableció después de la era de los magos retorcidos. No había fuerzas que se atrevieran a oponérsele, sin embargo, gracias a Immortalium, Ceylan ganó una inmensa fama. Y aprovechando la oportunidad, el emperador Hui expandió su guardia personal y a la guardia real para fortalecer su poder. Pero lo curioso era que, se convirtió en una amenaza para su poder. Así surgió la facción antiemperador, que pretendía sustituir a Ceylan como emperador. En realidad, Ceylan no quería ese puesto, pero las personas del imperio estaban entusiasmadas con eso. Al menos, sería mejor que un emperador que solo se centraba en fortalecer su poder. Al final, la facción antiemperador y el emperador entraron en conflicto. Y el antiguo imperio entró en guerra civil. Tanto el emperador como la facción antiemperador intentaron atraer a Ceylan, ya que ella era el único ser que podía crear Immortalium. El emperador Hui no tenía dudas de que Ceylan se pondría de su lado. La facción antiemperador también pensó que Ceylan no haría la vista gorda a las personas del imperio. Pero Ceylan declaró su neutralidad, puede que solo mostrara su sinceridad, pero como resultado, ambas fuerzas la definieron como enemiga. En lugar de apaciguarlos, se convirtió en un objetivo que necesitaba ser capturado y explotado. Incluso fueron al laboratorio de Ceylan, pero no pudieron hacer nada. Ya que, las armas fabricadas por Ceylan eran muy poderosas. Incapaces de penetrar las defensas de Ceylan, tomaron una estúpida decisión, le quitaron la vida a ciudadanos inocentes para amenazar a Ceylan. Ella se puso furiosa y decidió ponerle fin a la guerra civil en el imperio. Es por eso que decidió eliminar la raíz del problema, la facción antiemperador y al mismo emperador. Los libros de historia decían que apareció un ejército de frío metal, quizás los Yeomins se pusieron del lado de Ceylan. Para enfrentar al abrumador ejército de Ceylan, la facción antiemperador y el emperador se unieron. Y enviaron a todos los seres que ellos tenían, pero Ceylan no. Los maestros, era una unidad formada por maestros, quienes se infiltraron en el laboratorio. Y finalmente, lograron asesinar a Ceylan con éxito. Pero se decía que ninguno de los maestros regresó con vida, nadie lo sabía y no había registros de ese día. El laboratorio de Ceylan fue designado como zona prohibida por el imperio, por lo que nadie pudo tocarlo. El emperador y la facción antiemperador comenzaron nuevamente una guerra civil y al final terminaron colapsando. En eso Marnak le pregunta si sabía algo sobre los objetos numerados, pero Posorina nunca escuchó hablar de tal cosa. Pero Marnak se preguntaba si eso fue lo que pasó realmente. Creía que los maestros que envió el imperio fueron completamente aniquilados por su madre, Elisa. Y luego Ceylan creó los objetos numerados. Y como la mazmorra era el lugar prohibido, Marnak estaba preocupado por los camaradas de Posorina, pero ella decía que solo era una historia de hace mucho tiempo. La mayoría de las cosas se habrían perdido bajo el peso del tiempo. Excepto por la pieza de Immortalium que estaba dormida en ese lugar. En eso escuchan gritos, por lo que Marnak decide correr más rápido. El equipo de excavación estaba siendo aniquilado por un golem de la mazmorra. Y antes de que termine con el último de estos, es atacado por un disparo de Marnak, que usó el brazalete para formar un arma. Marnak se culpaba a sí mismo, ya que 6 personas del grupo de excavación murieron por la reliquia que él se llevó. Posorina quería saber qué le pasó a los demás, pero el hombre le dice que el pasillo se movió y se dispersaron. No tocaron nada del lugar, pensando que las personas que lo seguían hicieron algo. Entonces el gigante vuelve a moverse, rápidamente Marnak lo ataca con su espada sierra, pero ese gigante logra bloquear su espada. Y al chocar varias veces, se da cuenta que todo el cuerpo del gigante estaba hecho de Immortalium. Pero comparado con los anteriores, este gigante era torpe. Logrando conectar un golpe, rápidamente Posorina intenta sujetar al gigante. Marnak sabía que su espada estaba hecha de Immortalium, por lo que no podría perforar el cuerpo del gigante. Pero su espada sierra se reparaba automáticamente, terminando por perforar la cabeza del gigante.
También pensaba en vender todo ese inmortalium para nadar en monedas de oro. Pero en ese momento el cuerpo del gigante comienza a botar vapor de su interior. Todos pensaban que era veneno, pero Marnak se da cuenta que el inmortalium se estaba derritiendo y desapareciendo. Probablemente era lo que pretendía Ceylan, para que nadie se quede con su tecnología. Así que decide asesinar a todos los gigantes de Ceylan, mientras Dakia lo seguía desde la distancia. Marnak rápidamente va a buscar más gigantes, pidiendo que lo sigan, pero era demasiado rápido para el resto. En lo que buscaba más, escucha un ruido de pelea. Claramente alguien estaba peleando contra las armas de Ceylan. Pero al llegar al lugar, varios hombres del grupo de excavación estaban animando a Jamel. Pero ella ya había llegado a su límite, decía estar muriéndose, pidiendo ayuda a quien sea. Esta era una situación que Marnak no entendía. ¿Por qué un adorador de espíritus malignos estaba protegiendo a los miembros del equipo de excavación? Entre lágrimas, le pedía al resto que solo miraba, ayuda. Estos querían ayudarla, pero decían no tener armas. Marnak pensaba que estos no harían nada, al menos hasta que Jamel muera. Pero esta podría ser una buena oportunidad para desenterrar información sobre Liberatio. Otro de los excavadores decía que debían ayudar a Yame, ya que si ella moría, ellos estarían en peligro. Y como tenía razón, todos deciden luchar a su lado. En ese momento Marnak les dice que no se muevan, ya que ese era su objetivo de asesinato. Todo aquel que lo toque será asesinado. Muchos lo veían como un nuevo monstruo, pero se dan cuenta que era un humano que usaba una máscara extraña mientras luchaba medio desnudo. Rápidamente Marnak comienza a matar al ejército de Ceylan, y cuando intentaban golpearlo por la espalda, Jamel usa su magia para unir las rocas y bloquear la espada del robot. Una vez derrotado, el robot inicia su protocolo de combate superior. En eso llega Posorina, feliz al ver que su grupo seguía con vida. Entonces Marnak decide usar su divinidad, sorprendiendo a Jamel. Con su divinidad Marnak confirma que el robot de combate superior no estaba cerca de ellos. Le pide a Posorina que se lleve a su grupo y abandone el lugar. Si permanecían cerca, no podría pelear contra el robot de combate superior. Pero Posorina no se iría, ya que quedaban unos 20 miembros de su grupo en ese lugar. Era descarado de su parte, pero le pide a Marnak que, si los llega a ver, los salve. Entonces le pide a su grupo salir del lugar, y con ellos Jamel intentaba escapar. Pero Marnak la detiene, ya que ella debía seguirlo. Ella quería salir, ya que tenía que hacerles algunas preguntas a los excavadores. Pero Marnak no lo repetiría 2 veces, y si se volvía a negar, la mataría en ese lugar. Y como el resto ya estaba lejos, le pide a Dakia que salga. Jamel se da cuenta que el tono de voz de Marnak cambió una vez se fueron todos. Y como era evidente que escondía su identidad al resto, finge no escuchar nada, pretendiendo irse. Pero Marnak la sujeta, si llegaba a usar divinidad contra ella, moriría. Y como había tiempo antes de que el robot de combate llegue, le pide que responda a sus preguntas. ¿Cuántos miembros de Liberatio hay en total? Ella decía no saber nada, pero al amenazarle con su espada, Jamel le dice que eran una organización con distintas ramas. Por eso no sabía cuántos miembros activos como ella había en total. Entonces Marnak le pregunta cómo Liberatio descubría la ubicación de las reliquias. Jamel le cuenta sobre una reliquia en forma de mapa. Pero ella no lo tenía, las personas de alto rango en la organización no tenían. Y al preguntar cuántas reliquias obtuvo Liberatio hasta ahora, Jamel le dice que solo tienen 4. Era lo mismo que escuchó hace tiempo. Por eso le pide que no mienta, ya que era el mismo número que escuchó de otro adorador hace un tiempo. Jamel decía que era verdad, tampoco sabía hace qué tiempo escuchó eso, pero el mapa fue dañado debido a la pelea entre facciones. Ahora el mapa apuntaba a docenas de coordenadas a la vez. Marnak quería saber a qué se refería con la pelea entre facciones. Jamel le explica que, las facciones Kashus, que estaba tratando de derribar a los dioses, y las facciones Versio, que quería hacer descender a los espíritus malignos, estaban peleando entre ellos. Cada facción tenía 2 reliquias, y recientemente escuchó que la facción Karsus derribó a un dios. Marnak no se creía esto, pero Jamel no era miembro de ninguna facción, así que no conocía los detalles. Pero en ese momento, el robot de combate llega,
reconociendo a su enemigo e iniciando el protocolo de ejecución inmediata. La madre de la corrupción le decía que mate a Hamel, algo que también quería Marnak, pero eso le llevaría tiempo. Además, ella protegió a los miembros de excavación y no fue hostil hacia él. Además, su amigo Santos definitivamente le habría dicho que perdonara a la mujer. Por eso, confiaría en Hamel solo por esta vez. Rápidamente Hamel usa su magia para fracturar el piso donde se encontraba el robot sacándolo de balance, algo que Marnak aprovecha para atacarlo. Pero ni con la espada sierra Marnak fue capaz de rasgar el Immortalium. Este saca un cable que se impregna a la espada analizándola. Finalmente encontró al heredero. Se presenta como Tercio, el tercer caballero le rendía homenaje a Marnak. Y si se lo pedía, podría guiarlo hasta la responsable del laboratorio. Dakia no entendía lo que estaba pasando, y Marnak le explica que el lugar era conocido como el laboratorio de Ceilán. Como desconfiaba, Marnak le pregunta si no lo atacaría en el camino, pero el robot jura en su nombre que eso nunca sucedería. Para él era un honor servir al heredero. Tercio los guía al laboratorio, y Hamel quería saber qué le pasaría a ella. Marnak no quería matarla, pero dejarla viva también era un problema. Dakia le pregunta si quería volver con sus compañeros, ella podría llevarla con ellos. Hamel se olvidó de Giselle y Harm, pero decía que no sabía quiénes eran. Además, negarlos para sobrevivir era algo que ambos entenderían. Como el plan de Dakia no estaba funcionando, Marnak le dice que no podía dejarla ir y tampoco podía matarla. Y no le quedaba más remedio que llevarla con ellos por un tiempo. Al menos debería ser capaz de hacer algunas tareas del hogar. Además, tenía algunas preguntas que hacerle. Y como estarían juntos por ahora, Dakia le pregunta si podía llamarlo Marnak delante de Hamel. Marnak no tenía problemas con esto, por eso decide quitarse la máscara. Hamel se asusta al verlo, ya que podía reconocer al sacerdote Marnak. Ella decía conocerlo, no sabía cuántas veces causó un gran daño a la organización. Había retratos de su cara y fueron repartidos por todas partes. Y después de sacarle toda la información, quería saber si la mataría también. Marnak no tenía pensado matarla, pero Hamel le ruega por su vida, diciendo que trabajaría duro para él. Además, Marnak tenía planeado dejarla ir cuando sea el momento adecuado. Un momento después llegan al lugar. Al abrir la puerta, le habla a Dispense, diciendo que trajo al heredero. Este robot estaba dañado, por lo que no podía ver el interior de la sala de control, y si el heredero estaba delante, le pide que le acerque la prueba del heredero. Al estirar su mano, el brazalete comienza a reaccionar. Tal como Dispense esperaba, su madre no los había abandonado. Pero había algo que Marnak quería confirmar, preguntando si todavía había personas dentro de las ruinas. Dispense le dice que quedaban un total de 24 intrusos. Estos se dividían en dos grupos, una de 2 personas y otra de 22 personas. Todos tenían una gran resistencia, y tomaba tiempo procesar a los soldados destrozados. Y entre los 4 caballeros, Tercio era el único que quedaba. Marnak le pide que las 22 personas que estaban juntas puedan irse sin que ninguno muera. Dispense obedece, ya que era el deseo del heredero. Y concentrarían todas sus fuerzas en las 2 personas restantes. Al escuchar esto, Hamel le preguntaba si no podía dejar ir a sus amigos. Si lo hacía, ella trabajaría aún más duro. Esto molesta a su madre, pero Marnak piensa que pensar en sus amigos en esta situación significaba que Hamel era mucho mejor que los otros adoradores de espíritus malignos. Entonces le pide a Dispense que deje ir a los otros 2. Sin embargo, la salida para las 2 personas debía ser diferente a la de las 22 personas. Dispense hace lo que le pide, pero también le pide que acepte un regalo. Era algo que su madre dejó atrás hace mucho tiempo. Bueno gente, estamos al día con el manhwa. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir que me ayudan mucho. Gracias por llegar al final del video.